Hola hermanos, hola amigos, es un gozo saludarles hermanos. Mi nombre es Ariel Hernández y soy miembro de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro. Y bueno, es para mí un verdadero gozo el que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Mi anhelo es que esta enseñanza, que esta meditación de la palabra de Dios deje algo a sus vidas, deje una enseñanza, deje una palabra de aliento en estos tiempos difíciles que estamos viviendo por esta pandemia, donde se ha ido prolongando y prolongando. En marzo creíamos que en 40 días iba a pasar, pero la realidad es que han pasado muchos meses y la verdad es que esto sigue y no sabemos cuándo irá a terminar esto. Y bueno, y la realidad es que en todo este tiempo ha habido mucha información. Ha habido mucha información acerca de la pandemia, acerca del virus, información sensacionalista, información centrada, mesurada. Hemos visto a médicos, hemos visto a muchos políticos, a muchos comunicadores que dan las noticias, que transmiten información, algunos les digo centrada o mesurado, algunos muy optimistas diciendo que todo está bien, que todo está controlado. Pero también vemos la otra parte, aquellos que son muy pesimistas, que dicen que todo está mal, que todo está mal. Lo que es una realidad es que hay mucha incertidumbre, que hay muchas preguntas, que hay muchas incógnitas, muchos miedos, muchos temores. Ha habido muchos cambios, hermanos, muchas pérdidas y la realidad es que también ha habido muchas historias tristes en lo largo de estos meses por esta pandemia. Estamos saturados con tanta información. La gente está estresada, la gente está cansada, confundida, no sabe en qué información confiar. Pero nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos de ir a donde debemos de ir, mis hermanos. Debemos de ir a la palabra de Dios. Debemos refugiarnos en nuestro bendito Dios, porque Él es nuestro refugio. Y es por eso que este día vamos a estudiar el Salmo 29. El Salmo 29 fue escrito por el rey David. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que este salmo el rey David lo escribió bajo una tremenda tormenta eléctrica, bajo un diluvio, bajo un aguacero torrencial que provocó inundaciones. Y la verdad es que gracias a Dios que la mayoría de nosotros no hemos estado en una situación así. La mayoría de nosotros no hemos estado en una tormenta así. Pero sí hemos visto imágenes muy tristes en la televisión, como una inundación arrastra con vidas, arrastra vehículos, casas, edificios, puentes, cómo desgaja cerros, la verdad. Pero aunque nosotros no hemos estado en una situación así, en una tormenta de la naturaleza así, lo cierto es que todos hemos tenido tormentas en nuestra vida. Todos hemos tenido situaciones complicadas en nuestra vida, días malos, días difíciles, periodos en nuestra vida en que nada sale bien. Ya sea porque las cosas están complicadas, ya sea por una enfermedad, ya sea porque estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ya sea porque nuestros hijos tomaron malas decisiones y están sufriendo y nosotros sufrimos con ellos, ya sea porque hay escasez, hay necesidad, porque estamos en una crisis económica, también puede ser porque entramos en un periodo de depresión o también porque hemos experimentado la partida de un ser querido, de un familiar. Pero este Salmo 29 nos dejará enseñanza de cómo debemos afrontar la tormenta, el día malo. Y es por eso que les invito que puedan abrir sus Biblias si tienen una Biblia ahí en casa. Y si no, le invito que escuche el Salmo 29. Será proyectado también en la pantalla. Dice el Salmo 29. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena al Dios de gloria.
Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, yo extraje de este salmo cinco puntos de que cómo debemos enfrentar el día de prueba en nuestra vida, cómo debemos de enfrentar la tormenta, ese día malo que puede venir a nuestra vida o que tal vez en este momento tú lo estás experimentando. Y en primer lugar, debemos enfrentar ese día malo, la tormenta. El Salmo nos dice que debemos enfrentar adorando a Dios, alabando a nuestro Dios, no importando las circunstancias difíciles que estemos viviendo. Hermanos, como podemos observar en los primeros versículos, el salmista nos dice que debemos adorar a Dios en cualquier situación que nos encontremos, por muy difícil que sea. Debemos alabarle, debemos cantarle, que le demos la gloria en medio de la tormenta, que le glorifiquemos en medio de la inundación, que le honremos en medio de la pandemia, que le honremos en medio de la prueba, de la enfermedad, de la escasez, hermanos. El salmista nos dice que así debemos de enfrentar la tormenta en nuestra vida cuando llegue o si la estamos pasando, hermanos. El segundo punto que yo extraje de cómo debemos enfrentar el día malo, cómo debemos enfrentar la tormenta, lo encontramos en el versículo 10, hermanos. En el versículo 10 dice: Jehová preside en el diluvio. Jehová preside. Jehová gobierna. Jehová reina. Debemos recordar que Jehová reina, que nuestro Señor Jesucristo reina, y por lo tanto, nuestra vida, nuestro destino no está a la deriva. Nuestra vida está al cuidado y al control de nuestro Dios. Con esta pandemia hay mucha gente que está muy temerosa, muy preocupada, desconcertada, confundida, cansada. La gente está estresada, está triste, y creo que muchos de nosotros nos podemos sentir así. Creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con gente que se siente aislada, con gente que se siente sola, que se siente desorientada. Pero quiero decirte que aunque te sientas muy mal, aunque te sientas triste, tal vez abandonado por Dios, que tal vez te sientes desesperado, cansado, abatido, quiero decirte que Dios te ama, que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, aunque tal vez no lo sintamos. Quiero decirte que Dios es bueno, incluso cuando no sentamos, cuando no sientas que Dios es bueno. Dios te ama con un amor total, con un amor que no se puede medir, incluso cuando no nos sintamos abandonados por Dios. Dios está con nosotros en esta pandemia. Él nunca nos dejará solos. Recuerda que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque estemos pasando por situaciones tristes, difíciles, y que en este momento no las podemos entender, y que en este momento no le encontramos el propósito, en este momento, por más que le busquemos, no le encontramos nada bueno, nada positivo. Recuerda que tenemos un Dios bueno, un Dios que todo lo sabe, y eso que nos está pasando lo entenderemos cuando estemos en su presencia. Y seguramente también después de este periodo de prueba vendrán muchas bendiciones, hermanos, a nuestra vida. ¿Cómo debemos enfrentar la tormenta en nuestra vida? Como punto 3, lo encontramos en la parte B del versículo 10. Y se sienta Jehová como rey para siempre.
Dios es rey sobre todo. Dios es rey sobre el diluvio. Dios es rey sobre la tormenta, sobre la pandemia. Dios es rey sobre la enfermedad, sobre la necesidad, sobre la escasez. Dios es rey. Jehová nunca deja de ser rey. Dios siempre está reinando. Dios siempre tiene el control de todo. Y todo lo que pasa tiene un propósito. Hay circunstancias sobre las cuales nosotros no tenemos el control. Y en medio de eso, vemos que su amor y que su gracia son suficientes en nuestra debilidad. Son suficientes en nuestra debilidad. Debemos pensar que aunque estemos muy atribulados, aunque estemos muy tristes, aunque estemos muy complicados, debemos pensar que su amor, que su cuidado y que su interés por nosotros nunca decaen de parte de nuestro Dios. Que el Señor siempre está al pendiente de nosotros, que el Señor siempre está al cuidado de nosotros. Es cierto que en estos meses de pandemia han sido muy difíciles, porque se han perdido muchas cosas. Se ha perdido la normalidad, e incluso como iglesia nos estamos preparando para esta nueva normalidad, para podernos congregar, para poder cubrir todos los protocolos que las autoridades nos piden. En este tiempo se han perdido muchas cosas, ha habido muchos cambios, se ha perdido el ingreso, se ha perdido el trabajo, se ha perdido la tranquilidad, se ha perdido la libertad de salir. Hay gente que en este tiempo no ha salido, hay gente que no ha salido de su casa porque tiene mucho miedo. Pero también en estos tiempos, aunque han sido tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de pérdida, también han sido tiempos de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Muchas bendiciones que nuestro Dios ha derramado en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida. Hemos visto su cuidado. Hemos visto su protección, su provisión, cómo el Señor nos da lo necesario. Hemos visto el cariño y el interés de hermanos por nuestra vida, por nuestra familia, que te hablan, que te preguntan. Hemos visto su amor de nuestro Dios. También hemos visto la generosidad de muchos hermanos, cómo se han desprendido de sus cosas, de sus bienes, y han ofrendado generosamente a la obra de Dios, y han ofrendado generosamente para ofrendas de misericordia, para ofrendas de amor, para hermanos que están muy necesitados. También hemos escuchado en este tiempo de personas que no querían saber nada de Dios, de personas que tenían un corazón duro, cómo el Señor ha sensibilizado, cómo el Señor ha tocado sus vidas, y ahora ellos tienen necesidad de la palabra de Dios. Ahora ellos han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Pero bueno, siguiendo con nuestro estudio, ¿cómo enfrentar la tormenta en nuestra vida? Como punto 4 puse, confiando que el Señor nos fortalecerá. El versículo 11 nos dice, Jehová dará poder a su pueblo. El Señor nos da las fuerzas en cada prueba que estamos enfrentando. Muchas veces no nos entendemos, no nos explicamos cómo pudimos superar esta situación difícil, esta necesidad, esta enfermedad. ¿Cómo pude pasar este periodo tan complicado en mi vida? Pero siempre concluimos en que simplemente ha sido por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios para nosotros. Y quiero leerles Isaías 40, del 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, las fuerzas vienen de nuestro Señor. El Señor multiplica nuestras fuerzas. El Señor nos sostiene en esos tiempos complicados de nuestra vida, en esos tiempos difíciles. El Señor nos sostiene, nos fortalece. Pero también quiero decirte
que cualquier cosa que nos haga sentir débiles, cualquier cosa que nos haga sentir vulnerables, cualquier cosa que nos haga sentir frágiles, cualquier situación difícil en nuestra vida que nos lleve a buscar a Dios de una manera más sincera, de una manera más profunda, cualquier cosa que nos lleve a acercarnos más a Dios, cualquier cosa difícil en nuestra vida que nos haga sentir la necesidad de nuestro Dios, se convierte en una bendición. Se convierte en una bendición. Es por eso que esta pandemia ha dejado muchísimas bendiciones, porque mucha gente ha buscado a Dios con un corazón sincero. Mucha gente está orando sinceramente. Mucha gente se está postrando delante de nuestro Dios. Mucha gente está creyendo las promesas que hay de nuestro Dios en la Biblia. Las promesas como que el Señor te dice, no temas. La frase no temas se muestra en la palabra de Dios 365 veces. Una vez para cada día. El Señor nos dice cada día, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy contigo. El Señor nos dice cada día, no temas. El Señor está con nosotros en esta situación difícil, en esta pandemia. El Señor está con nosotros en este viaje. Él nunca nos dejará solos. Y como último punto, ¿cómo debemos enfrentar ese día malo, ese día de prueba en nuestra vida, ese día complicado? Lo vemos en el versículo 11, en la parte B. Dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, en medio de la incertidumbre, en medio de los temores, de los miedos, en medio de la necesidad, en medio de esta pandemia, tenemos paz, porque recordamos una y otra vez que Jehová reina y por lo tanto nada está fuera de su control. Recordamos que Jehová reina y por lo tanto nada está fuera de sus límites, nada fuera de su voluntad. Tenemos paz porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos paz porque tenemos un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros y está al cuidado de nosotros. Tenemos paz porque tenemos un Dios soberano. Tenemos paz porque nuestra confianza está en Dios, no en las autoridades, no en nuestros recursos, no en nuestras fuerzas, sino en nuestro Dios. Y nuestro Dios nos da las fuerzas para poder enfrentar esta pandemia, para poder soportar cualquier prueba que venga a nuestra vida. Tenemos paz porque nuestro Dios tiene todo bajo control y no permitirá nada que esté fuera de sus planes. No permitirá nada que esté fuera de su control. Tenemos paz porque tenemos al Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz porque los que estamos en Cristo Jesús tenemos la certeza de la vida eterna. No permitamos que el enemigo nos robe esa alegría, que el enemigo nos robe esa paz, esa confianza en nuestro Dios cuando vengan días difíciles a nuestra vida. Recordemos versículos, cuando eso esté por pasar, cuando eso esté pasando, recordemos versículos como Romano 8:18, donde dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este versículo nos dice que los problemas que estamos viviendo, que la necesidad, que la escasez, que la enfermedad, que la tribulación, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No se puede comparar con el hecho de que un día vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, con el hecho de que un día le vamos a estar adorando. No se puede comparar con el hecho de que tenemos una eternidad en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, debemos cuidarnos, debemos quedarnos en casa en la medida de lo posible, pero también tenemos la responsabilidad de dar testimonio de que en nuestro corazón hay paz, de que en nuestro corazón hay confianza, de que el Señor tiene todo el control. Debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de instruirlos de cómo cuidarlos, de cómo cuidar a los demás, pero no debemos permitir que el miedo
nos paralice, hermanos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a testificar, a compartir su palabra. No permitamos que el miedo nos paralice, que no hagamos la obra que el Señor quiere. No permitamos que el miedo nos lleve a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, hermanos. Y concluyendo, hermanos, resumiendo esta enseñanza, ¿cómo debemos enfrentar ese día malo, ese día de turbulencia en nuestra vida? Los 5 puntos que extraje, se los voy a repetir, hermanos. Debemos recordar que debemos alabar a nuestro Dios cualquiera que sean nuestras circunstancias. Sean circunstancias difíciles, cantemos, alabemos a nuestro Dios. En segundo punto, debemos enfrentar la turbulencia, la tormenta, recordando que nuestro Dios reina y que no hay nada que esté fuera de su control, que no hay nada que esté fuera de sus límites. También debemos enfrentar la turbulencia recordando que nuestro Dios reina para siempre, que tu escasez, que tu necesidad, que tu enfermedad va a pasar, pero el reinado de nuestro Dios es para siempre. Él nunca va a dejar de ser rey, Él nunca va a dejar de reinar. ¿Cómo enfrentamos la turbulencia, el día malo? Recordando que las fuerzas vienen del Señor, que el Señor nos fortalecerá y que el Señor estará con nosotros en esta situación, en esta pandemia, que el Señor irá con nosotros en este viaje. Y por último, recordemos que este día de prueba, este día malo, lo debemos de enfrentar, como dice el versículo, el Señor bendecirá con paz a su pueblo. Lo vamos a enfrentar con la paz que el Señor nos da, de saber que Él tiene todo bajo control y que no permitirá nada que Él no quiera que pase en nuestra vida, hermanos. El anhelo de mi corazón es que esta meditación de la palabra de Dios haya dejado algo en tu vida. La verdad, hermanos, es que quiero decirles que el Señor les bendiga, que espero verles pronto, abrazarles. Que el Señor les bendiga, hermanos.